Bueno, continuamos con nuestro programa y me cortaron justamente en mi tema, que son las MIPYME, don Johnny. No hay ningún problema, todavía Y le teníamos 22 minutos de él. 22, no, yo necesito 2 horas para hablar de MIPYME todavía. Y le comentaba a Franklin, fuera del aire, de que me resulta todavía muy forzado tener un manual de cumplimiento, y me hablaba usted de auditoría y todo lo demás, pero señores, eso cuesta un dinero. Y estamos hablando de microempresas, de quizá 1 o 2 empleados que son familia muchas veces y que simplemente se formalizaron porque necesitaban emitir una factura con comprobantes, no porque tienen una estructura creada, entonces ahora van a ser responsables. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito, aplatánanos esa parte, sobre todo para nuestro público de las MIPYME que nos sigue, el líder, tome eso en cuenta, dígale al líder que nos siguen, Claro. ¿qué se puede hacer con este tema? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Y qué alternativas tú les das para poder cumplir con lo que dice este nuevo código? Sí, mira, el nuevo código, de manera general, para todas las empresas, sugiere como eximente a la responsabilidad penal que la empresa, según su actividad comercial, tenga un protocolo de cumplimiento o compliance. Eso quiere decir que identifique los riesgos penales de su actividad y en función de esos riesgos cree mecanismos de prevención. Esa es la única forma de eximirse. Eximirse quiere decir librarse de responsabilidad penal. También puede atenuar su responsabilidad penal si cumplió por lo menos a medias el protocolo. O sea, pero tiene que demostrar que existe el protocolo. Pero si no existe el protocolo y en consecuencia no se cumplió, ya se presume que es penalmente responsable del hecho o de su colaborador o de su suplidor o de su gerente o de su subordinado a cualquier título. Entonces, esto es peligrosísimo. El legislador trata de darle una brecha a las empresas más pequeñas, cargando esa función de control preventiva en sus órganos de gestión, como su gerencia o su consejo de administración, si es una SA con pocas operaciones. Pero igual, eso implica una reserva presupuestaria que quizá la empresa no tiene, la cual ya tiene una carga impositiva significativa, la cual quizá no tiene tantas utilidades. Entonces, puede amenazar su propia existencia. Y de hecho, su existencia está amenazada, porque si no tiene estos protocolos y el riesgo se da de que alguien delinca de su entorno, entonces puede tener riesgo de disolución o de una multa exorbitante. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que cada empresa, de entrada, porque ya se ve claro que este código va a entrar en vigor a partir de la primera semana de agosto, con su abogado de confianza, audite sus operaciones. Una auditoría legal de riesgo penal, en la cual un abogado especializado en la materia identifique los riesgos penales por actividad y les sugiera un protocolo de prevención inmediato para que cuando entre el código ya esté cubierta, sea como su seguro legal. Si no hace eso, se expone a la disolución de entrada y a la quiebra. Franklin, lo que me estás diciendo en pocas palabras, que en menos de 3 semanas, las MIPYME que apenas sobreviven, sobre todo las micro y las pequeñas, ahora tienen que invertir en una auditoría legal. Y tú hablas de un abogado de su confianza, pero el abogado le va a cobrar. Sí, claro. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. ¿A quiénes estamos condenando? Son a las pequeñas, porque yo te aseguro que grandes empresas ya hicieron su auditoría legal y que tienen un equipo. Ya la tienen, volúmenes que mueven. Claro. Pero entonces a estas pequeñas que a veces nacen hasta de la necesidad, tú le estás condenando a esto, y para mí eso no es justo. Si hablamos de justicia. Yo coincido contigo, Agri, 100%. Pero hay un método simplificado para la micro y mediana empresa. No es que es gratis, pero es bastante simplificado con lo que es el todo. Realmente. Pero le digo algo también. Pero también tiene un costo. Yo noto también que con esta codificación se le crean obligaciones de imposible cumplimiento. Porque, por ejemplo, un caso hipotético, para hablar con ejemplos, para que el público no entienda, una empresa que vende muebles contrata a un vendedor y el vendedor le vende a un cliente en la calle un mueble que no existe para ingresar ese dinero en las arcas de la empresa y él cobrar una comisión. ¿Cómo esa empresa iba a saber que ese señor es un estafador? Una certificación de no antecedentes penales no te lo dice. No. La empresa tendría que incurrir en una evaluación psicológica previa de todos sus colaboradores. Y ni siquiera una evaluación psicológica prospectivamente determina que alguien va a delinquir en el futuro. ¿Y eso? O sea, nadie tiene una bola mágica para saber que el otro va a ser un delincuente. Por eso en derecho civil y comercial existe el principio de buena fe. Sí. Se presume que el otro va a actuar bien, como un buen padre de familia. Pero este código está presumiendo que todo el mundo va a actuar mal, va a delinquir. Y de hecho, convierte a las empresas en organismos de inteligencia y de espionaje. Una locura. Y destruyendo el principio de inocencia. Completo. No choca totalmente con la Constitución de la 100% con el artículo 69. Con el artículo 69. Es inconstitucional. De hecho, este código va a tener problemas serios, señores. Esa es la parte. La sobrevivencia de este código
ante el TC yo la veo difícil, muy difícil, de verdad. Esa es la parte que yo veo más delicada y casi nadie habla de eso. Por O sea, eso, es que no hemos enfocado en la ley Mordaza y no hemos o sea, enfocado en una claro, quizá uno burbuja. porque, es verdad, por la carrera que uno ejerce, Claro. pero venga. Yo le iba a decir que ley Mordaza y amenaza médica son falsos dilemas. Los peligros reales de este código no se están tocando y tienen que ver con eso. Responsabilidad de las personas morales y desproporción penológica. Esos son los problemas reales y no se están tocando. Y debemos seguirlo tocando. Claro. No, Johnny, porque es complejo. Claro. O sea, ¿en qué estamos pensando en este momento? Cuando estamos cargando a quienes los quieren hacer bien. Claro. Y de hecho, en estos días comentaba en un espacio, por ejemplo, el Comité de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, pongan un checklist y que las micros solamente digan sí, simplifíquenle el trabajo. Yo diría lo mismo. Entonces, si quieren entrar en vigencia, entonces facilítenle las herramientas y digan, ok, mira, hay que tener esto, sí, no, Sí, ok, ya. Y con esa acta, pues entonces se liberen. Porque es muy complejo lo que está pasando. Y lo que pasa es que- Entre Y sobre todo hay que impuestos. difundir ese tipo de cosas. Claro. Porque No se está también hablando de no eso. se le puede, ese otra cosa, el factor sorpresa es ilegal. Claro. Entonces ese es otro tema. Claro, claro. Tú no me puedes decir a mí que tú me pusiste tal y tal cosa y yo me entero el día que tú vienes a supervisar. Así no. Absurdo. Así no es. No, y le aseguro que lo que pasa es que los dueños de MIPYME no van a ir a la Plaza de la Bandera a hablar de esto. Entonces, por eso no lo conocen y por eso es importante que abordemos esto en los espacios donde tenemos la oportunidad de educar al pueblo dominicano. Bueno, Agri, se nos ha agotado el tiempo. Vamos a tratar de comprometer de manera indirecta a Franklin para que nos Cuenten dé... conmigo. Gracias, gracias. Sí, porque este Gracias. tema, miren, señores, hace falta hablar más de esto. Sí, hay que... Yo entiendo que la población necesita ayuda en eso. Claro, claro. Gracias. Señores, muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ti. Don Johnny, despida a usted porque yo llegué tarde. No, se oye más bonito que una dama despida entre dos caballeros. Gracias a todos por el favor de su sintonía y nos vemos en otra entrega más del Punto.